Shalom, ¿cómo están todos? Gracias a todos. No sé si me están escuchando bastante bien. ¿Qué tal está el audio? Sí, creo que está bien el audio. Está bien. Ahí. Vamos a hoy continuar, porque la vez pasada, antes de la fiesta de Pesa, antes de panes sin levadura, antes de, ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que compartimos em, hechos, ¿no? Nos habíamos quedado en el libro de capítulo 16, capítulo 16. ¿Y qué fue lo que empezamos a ver en el capítulo 16? Cosa que nos llamó la atención. Primero que Pablo estaba en Filipos, ¿se acuerdan la versión del Macedonio? El Espíritu Santo que le prohibía hablar la palabra en Asia. También vimos cuando ellos sanaron a una muchacha, ¿no? Sanaron a una muchacha. ¿Y qué pasó ahí? Y después este no le gustó a la gente y por eso se alborotó. Acá pues vamos para no empezar así de golpe, ¿no? Por ejemplo, esta es la muchacha. Está siguiendo a Pablo. De hablar la muchacha, a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son del siervo del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, esto se volvió y le dijo al Espíritu, a esa fuerza que la hacía reaccionar así, te mando en el nombre de Yehoshua Hamashiach, que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Pero viéndolo amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante la autoridad. O sea, estas personas, ellos mismos, le agarraron a Pablo y lo llevaron preso. Y presentándolos a los magistrados, los encargados, la autoridad, estos hombres siendo judíos, alborota nuestra ciudad. Dice, fíjense que acá directamente le descalifica ya como judío, porque los judíos tenían supuestamente una mala fama. Y miren, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, hacer, pues somos romanos. Esto también para entender que en aquella época no existía una nacionalidad griega. Aunque muchos dicen los griegos, pero no existía nacionalidad griega. En ese momento existía una nacionalidad romana. Y vos podés ser de cultura griega, de origen griego, pero la nacionalidad era romana. Y precisamente eh, estas personas están diciendo, nosotros somos romanos, tenemos derechos, hay que guardar nuestros derechos. Y como le calificaron a Pablo y a Bernabé a Silas, está con Silas ahora, de judíos, inmediatamente ellos ya empezaron a menospreciarlos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas y se ordenaron azotarle directamente ya estos son judíos, bueno, vamos a pegarle nomás de una vez, sin preguntarle si era cierto lo que estaba haciendo, si estaba bien, si estaba mal, no le preguntaron nada, directamente actuaron, reaccionaron. Y esto es algo terrible, ¿no? Entonces, eh, los echaron en la cárcel, dice, en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Nada de preguntarle cómo está. Yo hoy en día veo, ¿no? Hay muchas personas que cuando se agarran de un fanatismo, ¿no? ya, ya no quiere más preguntar, averiguar, investigar. Simplemente se encierra en su mundo y huye y se escapa. Y vamos a ver aquí algo similar que la Biblia nos está enseñando. El cual recibió después de haberles azotado, muchos echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardasen con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo, dice. Les puso bien adentro. Bueno, acá para recordar, ¿no? En la nota 24 dice, enseñas costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales, dice. O sea, las costumbres que ellos estaban enseñando, ¿cuál costumbre? La verdad que eh,
no había ninguna cosa que los romanos no podían hacer, que los judíos no hacían, simplemente eran calumnia, ¿no? Es como decir, una de las cosas que probablemente les reclamaba era el que ellos anunciaban la llegada de un rey, ¿no? Y vamos a ver que acá van a tocar este tema, ¿no? De que nosotros solamente tenemos un rey que es César, ¿no? Eso más adelante vamos a ver cuando estén en Tesalónica. Cómo las personas para justificar su pecado, justificar sus maldades, le pone a César o a la autoridad como su gobernante, ¿no? Y muchas veces las personas también en este sistema, ¿no? Cuando vos querés hablarle la palabra, para justificar su vida corrupta o su ignorancia, pone, no, yo soy seguidor de tal cosa, yo creo en tal cosa, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy adventista, yo soy... Justifica, ¿no? Sus errores cubriéndose detrás de una doctrina, no detrás de la palabra, ¿no? No, yo tengo luego mi iglesia, yo tengo mi congregación, eso es aparte. Entonces acá también vemos que ellos se justificaban, ¿no? Diciendo nosotros tenemos a Roma como cobertura. El cual recibido, bueno, versículo 25. Pero a la medianoche, atiendan bien, estaban encarcelados después de haber sido azotados. ¿Qué ocurre? A la medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Elohim y los presos oían. Y esto es para que nosotros podamos entender también, después de un momento difícil, de un momento de situación, donde vos estás llevando el mensaje a las personas, el Todopoderoso te guía para llevar el mensaje, vos estás viajando, dejando muchas veces tu gente, tu familia, y siempre ves cosas injustas, ves cosas así de esta manera. ¿Qué nos queda hacer? Reclamarle a Dios, reclamarle al Eterno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre estas cosas? No tengo la fe. O hacer lo que hacía Pablo y Silas. Orando, cantaban himnos. Orar quiere decir expresarse. Rezar quiere decir repetir. Orar es expresarse. Oratoria viene de ahí, ¿no? La posibilidad que vos tenés de expresarte con el Padre. No de que le estés repitiendo cosas, sino de que te exprese, Padre, estamos así, nos pasó estas cosas. Y mientras oraba, creo que el apóstol Pablo sentía que, mira, te pasó estas cosas, experimentaste estas cosas, pero viste el cambio en esa persona. ¿Ves cómo esa persona, esa muchacha, esa mujer Lidia con su familia, han cambiado su corazón? Entonces, al momento de que la oración te abre el entendimiento, fíjense que orando, uno no es que cuando vos orás, Dios te habla, Pablo, lo que va pasando, no. Bueno, también puede ocurrir, la Biblia muchas veces se describe eso. Pero nosotros, en nuestro mundo real, cuando oramos, en medio de la oración, encontramos las respuestas. Y esa respuesta está en que el resultado de muchas de las aflicciones, de muchos de los padecimientos que has tenido, es ahí una persona que se ha encontrado con el Padre, su familia se ha encontrado con el Padre, se ha bautizado. Y eso es motivo de que vos puedas agradecer y estar contento y estar feliz. Y para nosotros también, a pesar de toda la dificultad y la situación que pasamos y los malos ratos, ver que alguien haya regresado al Padre, haya restaurado su corazón, tenga ahora fidelidad al servir al Eterno, esté satisfecho con la vida de creencia que lleva, ya no se deja manipular ni manejar por sectas, ni por denominaciones, ni por líderes arrogantes, sino al contrario, hace las cosas como el Todopoderoso establece. Para nosotros es motivo de cantar. Y dice, cantaban himnos a Elohim. Los cantos representan alegría y felicidad. Cuando nosotros cantamos es porque estamos contentos. Por ejemplo, una de las canciones que más nosotros cantamos es mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos
juntos. Inemato umanain, seven hain hayaha. Inemato, la 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 la. Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, dice esa canción, ¿no? Entonces, por eso, cuando tenemos la oportunidad, nos reunimos con los hermanos, tenemos ahí nuestros encargados de canciones, cantamos. No somos tal vez tan... un tiempo empezamos nuestros instrumentos, pero después ya nos fueron disminuyendo nuestros cantantes, pero tenemos todavía los que tienen las voces y eso es lo importante. Y bueno, lo importante, miren, en qué momento ellos empiezan a agradecer al Padre en un momento de dificultad y de situación difícil. Es el momento donde la oración cobra fuerza. Ellos no saben qué les espera, no saben qué viene después de esto. Ahora, esto que ellos estaban, miren, esto que quiero compartir con ustedes, porque esto es muy importante a medida que vayamos avanzando. Los apóstoles no estaban simplemente ahí haciendo las cosas y expresándose por emoción, aunque la emoción es muy importante. Yo respeto las emociones de cada persona, de cada hermano, cuando me cuentan, cuando, pastor, sentí una emoción grande, todo es muy bonito y respetable y aceptable. Pero generalmente cuando nosotros queremos aprender la Biblia y queremos seguir guía de la Biblia y dirección de la Biblia, tenemos que saber que muchos de los creyentes, aparte de la emoción, eran guiados por la palabra. Inclusive manifestaciones que aparecían emocionalmente tenían relación con la palabra. Y por eso vamos a ver esta nota 25, que dice así, Salmos 35, 27. Salmos 25, 37. Dice así, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Yahweh, que ama la paz de su siervo. Entonces, cuando vos te das cuenta que estás pasando un momento difícil por justa razón, porque estás haciendo lo correcto, cante y alabe al Eterno. Cantá y alabar al Eterno. Y sea exaltado Yahweh, el Eterno, el Todopoderoso, porque está haciendo lo correcto. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿ustedes creen que están haciendo lo correcto? Cuando toman algunas decisiones, ¿piensan que están haciendo lo correcto? Entonces, piensen. Si es así, entonces canten y alaben al Eterno. Siéntanse dichosos al ver los resultados de la vida, de la situación que están llevando. Bueno, tenemos otro Salmo 35, 28. Entonces proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día, dice. Proclamaré tu justicia y te alabaré todo el día. ¿Qué es proclamar tu justicia? Ya sabemos nosotros que es anunciar lo que dice la Torah. Miren lo que dice en 2 de Crónicas 5:13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracia a Yahweh, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Yahweh diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Yahweh. Está hablando cuando se estaba inaugurando el templo. La casa se llenaba de bendición. Dice, la casa se llenaba cuando dice de Yahweh, del Eterno, el Todopoderoso. ¿Sí? Esa música a ellos le hacían entender que el Todopoderoso estaba con ellos. Ahora, todo esto se relaciona con estaban haciendo la voluntad del Todopoderoso. Bueno, entonces vemos a Pablo y Silas en un momento difícil cantando y alabando al Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que dice en 2 Crónica que ocurría, que la manifestación del Eterno aparecía cuando ellos cantaban, dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel
se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Uno diría, entonces el Todopoderoso está haciéndonos entender que muchos de los que estaban ahí presos estaban injustamente, que no deberían de estar presos ahí. Por eso aparece que las puertas se abrieron, las cadenas, todos se soltaron. Yo entiendo, ¿no? De acuerdo a lo que va a ocurrir ahora, que muchos de los que estaban presos ahí probablemente de verdad estaban presos, pero que el Todopoderoso quería enseñarnos algo a nosotros que estamos viendo este estudio y a los personajes que están acá. Primero el apóstol Pablo, que ante la situación difícil, comunicarse con el Eterno, a cantar, mirar la situación con otra perspectiva, es el mejor remedio. Y segundo, a los que estaban ahí, para hacerle entender que la verdadera esclavitud está en la mente y en el corazón. Cuando vos estás mentalmente esclavo de un sistema y cuando tus sentimientos están atrapados por emociones que no puedes dominar. Entonces de repente se liberó todo. Pablo y Silas cantaban y todo estaba abierto. Entonces, ¿qué normalmente hacen los presos cuando, no sé, ven un boquete, ¿no? Si era acá en Tacumbú o en Emboscada, corrían todo a montones. Allá en Santa Cruz, ¿cómo se llama la cárcel? Palmasola, Chonchocoro, ¿no? Todos corren, todos escapan. Pero aquí, ¿qué ocurrió? Ellos no se movieron. Ellos no sintieron el deseo de huir de ese lugar, porque estaban entendiendo aquí otro tipo de libertad ha llegado a nuestros corazones. Tanto me gustaría que muchos de nosotros conociéramos esa libertad de no ser parte más de un sistema que te esclaviza, que te maneja, que te controla, que te interrumpe para compartir con los demás. Tengo mucha pena, ¿no? Cuando veo que mucha gente a la cual yo aprecié mucho, cuando empiezan a tener diferentes pensamientos, se van alejando, se van poniendo barreras, van cerrando su corazón y no se dan cuenta que están viviendo en una esclavitud total. Ya te consideran falso maestro. Miren, hay tantos maestros, ¿no? Montones de predicadores. Y uno tiene la libertad de escuchar a quien crea, le da sabiduría, entendimiento y edificación. Pero lo que uno tiene que cuidarse es que las enseñanzas de alguien interrumpa tu desarrollo como persona, tu generosidad como persona, tu aptitud como persona, tu respetuosidad, se puede decir, como persona, y el poder compartir con las personas con las que vos te sentís cómodo y agradable. Y eso es importante que uno pueda entender, porque al final, algunos dicen, ¿por qué no saben a ganar las almas? Almas es la mente. La palabra alma es la palabra mente. Entonces, ganar las almas es hacer que una persona pueda sentirse libre cuando está contigo o en tu presencia o compartiendo contigo. Que no se sienta incómodo, que no se sienta inseguro. Y cuando vos sabés que todas estas cosas que estás haciendo viene de Dios, es parte de la obra de Dios, puedes tener esa paz en el corazón. Pero está el otro punto cuando vos estás atrapado por este sistema. Este sistema puede incluir religiosidad, política, secularidad, mundanidad, todo. Cuando vos te sentís cómodo con las personas que no hablan con Dios, no hablan de Dios, ni no mencionan a Dios, sino al contrario, viven bajo el poder del pecado. Entonces vos estás atrapado por ese sistema. Cuando estás haciendo cosas que no le conviene a tu vida, que no le conviene a tu salud, que no le conviene a tu ambiente, que va a destruir tu economía, tu dignidad, tu sociedad, entonces vos estás atrapado. Entonces acá ellos están entendiendo, nosotros estamos haciendo, ¿por qué estábamos en este lugar? ¿Por qué estábamos presos?
¿Por qué hicimos cosas negativas? Ellos no estaban buscando aprovecharse de la situación y escapar todo. Con el apóstol Pablo y con Sila entendieron, hay una libertad que estamos sintiendo, que es una libertad en nuestra mente y nuestro corazón. Tal vez no me están entendiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eso es lo que acá podemos ver. Y miren lo que dice en la nota 26, ¿no? Lucas 4:17. Palabras de nuestro maestro Yeshua. ¿Qué dice ahí? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, fíjense, Yeshua viene, creo que es una de las primeras prédicas que va a hacer. Esto creo que fue en Nazaret. ¿Y qué empieza a expresar y a leer? Se le dio, dice. Y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito esta palabra. El Rúa de Adonai, el Rúa, está sobre mí. No dice, yo soy el Rúa de Adonai, ni yo soy Adonai. Para los que no entienden muy bien este punto. Yo no soy Adonai, ni yo no soy Rúa de Adonai. Yo no soy 3 en 1 ni 1 en 3. Pero sí, el Rúa, la fuerza del Eterno, del Todopoderoso, está sobre mí, sobre esta persona, sobre mi persona. ¿Con qué objetivo? ¿Para que yo tire Kamehameha o tire rayos láser? No. Para, dice, por cuanto me ha ungido, dice, para dar Besorá. Ahí está. Besorá. Buenas nuevas. Yo no vine acá a manifestarme como Dios ni a ser Dios. Vine a anunciar las promesas hechas a nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas hechas a David. Las promesas hechas por los profetas. Las promesas y la enseñanza establecida por nuestro Moré Moisés. Nuestro rabí Moisés. Vine para ser instructor. Fui ungido, fui elegido con el Rúa del Eterno para dar buenas nuevas a los pobres, dice. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. ¿De qué? De corazón. ¿Por qué te quebranta el corazón? ¿Qué es lo que te quebranta? Cuando vos vivís una vida atrapado, una vida sometido bajo esclavitud, vos estás quebrantado. Y así está diciendo, a pregonar libertad a los cautivos, a abrir las cárceles, a liberar a los que están presos. Hablaba de otro tipo de preso. Liberar a los cautivos. A pregonar libertad, dice, a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Esto está en el libro del profeta Isaías. Isaías 61, creo. Y Yeshua estaba leyendo. Y los apóstoles estaban transmitiendo. Entonces, en ese momento que ellos estaban cantando, orando, estaban llevando un mensaje de esperanza para todos esos presos que estaban ahí. No para que digan, queremos ser libres, queremos salir. Tal vez ellos tienen la razón por la cual han estado ahí. Tal vez ellos hicieron algún crimen. Y el apóstol Pablo mismo no está diciendo, quiero que nos liberen. Ellos saben que están ahí injustamente, pero están aceptando su destino. Pero están transmitiendo la voluntad del Eterno en ese lugar donde el Padre hoy le ha permitido estar. A los presos, siéntanse libres. Y esto es palabra del Señor. Entonces, versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Normalmente, cuando un carcelero no puede custodiar bien el lugar donde está, donde él es responsable, y se le escapan, entonces él sabe, voy a ser ejecutado. Entonces él prefiere mejor, antes de ser ejecutado yo mismo, ya me elimino. Imagínense. Y todo estaba abierto, todo estaba ahí. Bueno, recuerden que hubo un temblor también. Y miren lo que dice acá.
pensando que, acá dice, pensando que los presos habían huido, y es porque es lo normal. Si una cárcel se abre y hay muchos presos, ¿qué van a hacer los presos? Van a huir. Pero ¿qué pasó? Más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. A ver, ¿por qué no huyeron los presos? Porque Pablo les hipnotizó, no van a huir. Y ellos de repente cambiaron y estaban todos atrapados ahí por un poder que Pablo le tenía. O, no sé, ellos se volvieron todos como, ¿cómo se dice? Los chanchitos, los cerdos que se tiraron al mar por un poder. No, porque ellos habían oído esa oración, habían oído esa alabanza y quién sabe qué más habían oído. No, recuerda usted que no va a estar todo escrito acá. No piensen que en el libro, en un libro que está redactando acontecimientos, anécdotas, van a detallar o hablar específicamente de todo. En medio de esa oración está también estudios, prédica, mensaje, todo. En medio de las canciones también. Eso hizo que ellos entendieran. Nosotros estamos libres ahora. No necesitamos correr porque se abrió todas las puertas. El Todopoderoso ha liberado nuestro corazón, de ese corazón quebrantado. Versículo 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró a los pies de Pablo y Silas. A ver si les muestro. ¿Puedo entrar, no? A ver, un dibujito. ¿Cómo puedo escribir? El carcelero. El ay, lo voy a mostrar un poco. Carcelero. Así vamos a poner, de Filipos. Carcelero de Filipos. Imágenes. Acá está. Ahí ven. Entonces se postró, dice. Se postró. Se postró ante Pablo y Silas. Porque no podía creer lo que estaba pasando, ¿no? Para que podamos mirar nomás. Dice, se postró a los pies, eso es se postró, ¿no? A los pies de Pablo y Silas. Y atiendan bien. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y siempre esto está en pregunta de todas las personas. ¿Por qué él preguntó qué debo hacer para ser salvo? ¿Acaso Pablo le estaba predicando sobre el pecado, sobre Adán y Eva, o sobre Satanás, o de qué? ¿De qué le estaba predicando Pablo? ¿Cuándo Pablo le predicó al carcelero? ¿Qué es lo que el carcelero entendió ahí? Él entendió que estos hombres son enviados del único Dios. Probablemente, miren, este carcelero, atiendan muy bien acá, probablemente era ese hombre que estaba buscando un Salvador. Era esa oveja perdida que sale en Ezequiel y que no puede identificar o de distinguir su corazón. Probablemente en el fondo de todo es probablemente, ¿no? De su corazón
Él estaba buscando hace mucho algo que no comprendía, porque era parte de un pueblo que se perdió entre las naciones. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel está perdido entre las naciones y que el objetivo del evangelio de Yeshua y de los apóstoles es ir en busca de la oveja perdida. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Así como un día el apóstol Pedro se encuentra con Cornelio y le dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Él te va a poder decir cosas por las cuales vas a poder regresar a algo que vos no sabés, pero que alguna vez perdiste. Entonces, él estaba contento y llamó a Pedro y aquí estamos nosotros y queremos oír lo que tenga que decirnos. Y se convirtieron ese día. Regresaron a la fe que ni ellos sabían que habían perdido. Y acá en este momento, este hombre está ya en Filipo, hacia Macedonia, está entendiendo que mi creador me está llamando. No le conozco, pero siento que esto que ha ocurrido hoy es un llamado. Y quiero ser parte. Por eso, ¿qué puedo hacer? Y acá la palabra correcta sería para regresar a casa. Para volver a las promesas que el Todopoderoso hizo. ¿Qué puedo hacer? Y ahí, ¿qué le va a decir el apóstol Pablo? Pero primero vamos a ver lo que dice en la nota 30. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? Salmo 146. Pero felices son los que tienen como ayudador al Elohim de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Elohim. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Eterno libera a los prisioneros. El Eterno protege a los extranjeros. Libera a los prisioneros, protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Eterno reinará por siempre. Él será tu Elohim, oh Jerusalén. Por todas las generaciones, alabado sea el Eterno. Entonces esto está apareciendo en la Escritura. Promesas para oprimidos, para prisioneros, para extranjeros que están con nosotros o que son parte de nosotros. Versículo 31. Ellos le dijeron, juntamente le hablaron, ¿no? Cree, atienda bien, cree en el Señor, en el Adón Yeshua HaMashiach. Cree en el Adón Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a cambiar esta frase. Acepta las enseñanzas de Yeshua HaMashiach y vas a poder pertenecer al reino tú y tu casa. A las promesas tú y tu casa. A lo establecido por el Creador tú y tu casa. Porque si uno piensa, sí creo, ya está ya. Sí creo. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Sí creo. Bueno, ya está ya. Pero nosotros muchas veces hemos aprendido así. Acá es acepta, recibe, entiende, comprende lo que el maestro enseñó. Y vas a poder ser parte de todas estas cosas. ¿Qué debo hacer para poder regresar, pertenecer, entrar, formar parte de la voluntad del Creador, del único Dios, nuestro mediador, nuestro instructor es Yeshua HaMashiach? Cree en él. Nota, ahora, ¿por qué le dicen eso? Hay una prueba. Hoy, si yo fuera un judío, como era Pablo y Sila, ¿por qué hablaría de que tiene que creer en Yeshua? Que crean la Torá, que crean los profetas. ¿Por qué en Yeshua? Idólatras. Y voy a mostrarle por qué
Pablo y Silas le están diciendo a este carcelero que crean en Yeshua y pueda pertenecer al reino. Nota 31. Tenemos de entrada este texto que está en Deuteronomio 18:18, donde habla que el Todopoderoso les levantará un profeta de en medio de sus hermanos, como tú. ¿Quién es tú? Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Para el tiempo de Yeshua, el apóstol Pedro, después de haber vivido con Yeshua y después de que Yeshua murió y resucitó, entendió una cosa. Esta palabra, esta promesa que está acá en Deuteronomio, estaba relacionado con nuestro maestro Yeshua. Porque ¿de quién hemos aprendido las palabras de Moisés? De Yeshua. Ahora, si es como en el cristianismo se dice que no, Yeshua ya vino a abolir la Torá, o él ya no enseña más la Torá, o eso ya era para el Antiguo Testamento, entonces esto no tiene nada que ver con Yeshua, y Yeshua no habló nada de Moisés, y Yeshua no enseñó nada sobre Moisés, y esto tal vez es para otra persona. Pero acá está diciendo, él le hablará todo lo que yo le mandare. Por lo tanto, los apóstoles entendieron, cuando nosotros vamos a llevar este mensaje, vamos a llevarlo en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque él fue quien nos instruyó y nos enseñó la palabra a nuestro Rabí Moisés. Restauró nuestro corazón y pagó el precio de nuestras culpas, derramando su sangre en la cruz. Miren lo que dice Isaías 11:1. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Una cosa interesante. ¿Por qué le están hablando de Yeshua? ¿Por qué le están diciendo cree en Yeshua? Si Yeshua no tiene nada que ver con el linaje de David. Si Yeshua vino por obra del Rúa, no tiene nada que ver con David. ¿Por qué le hablan de Yeshua? Cuando la promesa de restauración es que de David, del tocón, ¿qué sería este tocón? Un retoño. Este tocón sería una madera que va a brotar. Una madera, se cortó todo el árbol y se quedó un tocón, un toco. ¿Cómo se dice? Sí. Y va a retoñar. Va a resurgir. De ese, del tocón de la familia de David, saldrá un brote, dice. Un retoño. Esa palabra retoño era nosrin o netzarin. Nuevo que dará fruto a la raíz vieja. Que quiere decir que va a restaurar las promesas que se le dio a David. ¿Cuál era la promesa? Un reino. ¿Y qué vemos nosotros en el anuncio del ángel Gabriel que le hizo a Miriam? Este niño recibirá el trono de David, su padre. Ahora, si nosotros creemos que David simbólicamente es padre de Yeshua, bueno, no hay problema. No hay problema. Pero estas son las razones por las cuales ellos pueden usar el nombre de Yeshua, porque tiene contexto y tiene pruebas bíblicas. Y por eso está anunciando, si cree en Yeshua, porque eres el linaje de David, eres el heredero de las promesas, vos vas a poder pertenecer a ese reino. Y dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, Rúa del Eterno. Ahora, ¿qué es Rúa? Rúa es un aliento, una fuerza que produce en tu vida algo. Y dice acá que esa fuerza va a ser, por ejemplo, sabiduría. Dice, espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. El espíritu de conocimiento y temor del Señor. Todos estos son manifestaciones que va a tener el ungido que el Todopoderoso ha puesto. Y por eso puede usar su nombre. Entonces nosotros vemos en Yeshua
vemos sabiduría, vemos entendimiento. ¿Entendimiento? ¿Sabiduría de qué? ¿Entendimiento de qué? De la Torá, de los profetas. Vemos consejo. Por eso les digo, oíste que fue dicho, pues yo os digo. Conocimiento, poder. Vimos también sanidad a los enfermos, calmó las aguas, alimentó a las personas. Vemos, todo eso vemos en Yeshua. Y temor del Eterno. El primero que nos enseñó a tener reverencia y temor al Eterno es Yeshua. Cuando oréis, así se van a dirigir. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu nombre sea Kadosh. Entonces, Yeshua nos enseñó a temer al Eterno, a respetar al Eterno. Por eso es nuestro Maestro y por eso nosotros en su nombre les invitamos a los demás a ser parte de estas promesas. No porque lo idolatramos, no porque creemos que sea un Dios ni nada, porque creemos en las instrucciones y enseñanzas que dejó. El 3 se deleitará en obedecer al Señor, está hablando de ese Mesías, no juzgará por la apariencia, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Está hablando del ungido, todo lo que va a hacer. Hay otros salmos, otros textos que es Salmos 2:6. Todo esto es para poder entender por qué le dicen que tiene que creer en el Señor Yeshua. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey, el Todopoderoso, el Eterno declara, he puesto a mi rey, mi elegido, mi ungido, dice en Reina Valera, en el trono de Jerusalén, en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. ¿De quién será que están hablando? ¿De quién estarán hablando? De Yeshua. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Entonces, esto es un salmo mesiánico. Es una charla de David futura relacionándose a él, con su descendencia. Y esta promesa está para todos los que acepten ser parte de la bendición del Eterno. Amén. Bueno, continuamos. Entonces le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjense bien. No es que cree en el Señor y ya eres salvo, hermano. Cree, vos tenés que creer nomás. A nosotros tanto nos dijeron, tenés que creer nomás, tenés que creer nomás. Vamos a ver cómo dice, a ver, en esta versión. A ver, acá puedo cambiar de versión. Una traducción viviente. Ellos le contestaron, cree en el Señor Yeshua y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Y qué dice ahí? Y les presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. No es que simplemente él creyó. Ese cree en el Señor Jesucristo es, vení a escuchar lo que tenemos que decir. Vení, sentate, vamos a compartir las enseñanzas de nuestro maestro. Vení acá, sé parte de este plan. Y llamarle a todos los de tu casa. Y vinieron todos y escucharon. Alguna vez me han preguntado, si yo creo, pastor, ya mi casa automáticamente está salvado. Primero siempre yo le digo que nuestra relación con el Eterno es personal. Yo no puedo poner la mano en el fuego por otros, ¿no? Ni aunque sean de mi casa. Pero sí algo muy interesante, que si vos das el primer paso, si vos seguís al Eterno, si vos sos el modelo a seguir, tarde o temprano tu familia, tu gente, va a querer buscarle también al
a esa fe que vos tenés. Y si ven que realmente es una fe que se abre, que gana el corazón de las personas, van a querer compartir contigo. Van a querer un día aprender y escuchar. Y eso forma parte de esta promesa. Abrir las puertas a tu familia. Si el carcelero no quería, no, yo no quiero saber nada de usted, jamás su familia hubiera podido escuchar también. Muchas veces el Padre nos está usando a nosotros como la puerta a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros amigos. Estamos siendo, ¿cómo se dice? La conexión entre el Creador y la gente que está alrededor nuestro. Bueno, y le presentaron la palabra del Señor. Vamos a volver a nuestra versión tradicional. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Bueno, este enseguida no quiere decir enseguida. Y también, ¿cómo se bautizó? Hágame una pregunta. ¿Cómo se hace el bautismo? En ese momento el carcelero salió y le sacó a Pablo y a Sila y le llevó a un río que estaba por ahí. Porque hoy en día muchas personas dicen que si vos no te bautizás en el río, no sirve tu bautismo. Y no está bien. Si yo, por ejemplo, me gusta el bautismo en el río, ¿no? Es más simbólico porque Yeshua se bautizó en un río. Pero ¿dónde dice la escritura que tenemos que el bautismo tiene que ser en un río? Y además el bautismo es una práctica de iniciación o de un simbolismo de que vos estabas recibiendo algo y dejando algo. Es una práctica que ya hacían los judíos mucho tiempo. Y generalmente lo hacían los famosos mikvet o piscinas, donde cargaban el agua, ciertamente cargaban el agua del río y luego lo descargaban todo. Algunos que otros tenían conexiones, hacían algún tipo de conexión para que su mikvet pueda recibir agua del río. Pero otros inclusive tenían así solo bañadores. Así que no anden diciendo por ahí que los que se bautizaban en alberca o en piscina no son bautismos legítimos, porque no es verdad. Las cosas que no son verdad, no hay que usarla para acusar a otra persona. Puede usar para decir que es mucho mejor bautizarnos en ríos, sí, mucho mejor, mucho más simbolismo bíblico, pero todo es igual, representa. Las pasadas nosotros hicimos el bautismo, lo hicimos en una alberca muy linda, y si hay oportunidad lo vamos a hacer otra vez. Por ejemplo, acá en Paraguay, o sea, acá en la Asunción, tenemos varios ríos, pero casi todos están contaminados. ¿Y para qué te vas a meter en agua que está contaminada otra vez? ¿De qué purificación hablamos? Por eso. Ahora, cuando vamos para Guarí, cuando hacemos el bautismo allá, hicimos en Carayao, hicimos en Encarnación, todos fueron en río porque están ahí, cerca a nosotros. Pero en el caso de aquí, ¿dónde está un río acá? ¿Dónde hay un río? Lo que normalmente yo tenía era mikvet, probablemente, o algún tipo de alberca. No le puedes sacar al preso y llevarle hasta el río y después le trae otra vez. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, o si no, esto fue después, ¿no? Y está solamente él poniéndolo aquí para redondear. Cada uno puede pensar como bien cree. Lo que sí, y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para hacer creer en el Señor? Y hablaba, enseguida se bautizó él con todo lo suyo. O sea, no fue un bautismo ahí personal de él. Todos se bautizaron. Entonces, sí o sí, esto fue en algún lugar ahí cercano, ¿no? Cercano. Y llevándolos a su casa, y él vivía ahí cerca, o sea, se puede decir que su casa estaba pegada a la cárcel, era carcelero y tenía que estar custodiando ahí las 24 horas. Llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Elohim. La cosa interesante acá, ¿cómo es que ellos creyeron en Elohim y por qué están felices de haber creído? Y no solamente por el acontecimiento, sino por la palabra que han escuchado. Cuando fue de día, los magistrados enviaron, bien, atiendan bien acá, esto quiero que me atiendan bien. Todo esto, el
acontecimiento del terremoto, la canción, el que él se quiso matar, el que después Pablo le encuentra, el que se bautizaron, el que sanó su herida, el que se fue en su casa a cenar, todo aconteció durante la noche y la madrugada. Entonces, para que quede claro nomás, no pudieron haber hecho bautismo allá en el río, que quedaba lejos de ahí, probablemente donde anteriormente se encontraron con Lidia. No pudieron, entonces hicieron el bautismo en una mikveh. Ahora, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Miren, ellos todos volvieron a la cárcel, todos felices, todos contentos. Pablo es un predicador, pero lastimosamente ustedes tienen que seguir en la cárcel porque yo no puedo soltarle, ¿no? Pero ya recibió la orden de soltarlo, dice, al día siguiente. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, fíjense, inclusive ser judío no significaba que vos tengas ciudadanía. Ser judío es como decir vos sos de la cultura judía. Ahora, ser romano quería decir que vos tenías ciudadanía. ¿Qué es tener ciudadanía? Quiere decir que vos perteneces a un estado, a una república y tenés derechos. Pero cuando vos no tenés esa ciudadanía, sos un simple hombre de cultura, un simple judío. Así se diría, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar eso? Sos una persona sin identidad, sin país. Tenés que hacerte romano para hacer pertenecer a una república. Son nativos, así es como eran anteriormente, tal vez los indígenas, ¿no? O siguen siendo, no sé si todos los indígenas en todo el mundo tienen, ¿cómo se puede decir? Documento de identidad. Yo me recuerdo, me van a corregir, pero me recuerdo que en Bolivia antes, en el campo, tenían otro tipo de carnet. Una vez un hermano me mostró, este es nuestro carnet, no sé cómo se llamaba, pero la gente de la ciudad tenía cédula de identidad y la gente del campo tenía otro tipo de carnet, carnet del campo. No sé si eso era una forma de discriminar a los del campo. Por ahí no entendía muy bien el significado de ese carnet, pero sí yo sabía que era así antes. Y creo que después eso cambió. Ya todo nacido en Bolivia debe tener ciudadanía boliviana. Igual que en Paraguay. Todo el que nace en Paraguay debe tener su ciudadanía paraguaya con su número de identidad. Pero el que no tiene, el que por ejemplo no tiene cédula, no está reconocido, no está registrado, ¿qué es? Es un nativo, es un habitante nomás, pero no es un ciudadano. Bueno, en nuestros tiempos ya es un poco difícil esa situación. Ya la mayoría de las personas creo que tienen ciudadanía, ¿no? Creo que hay todavía lugares donde no hay ciudadanía. Pero bueno, en aquella época era muy común y los que tenían ciudadanía eran personas privilegiadas. Es igual cuando habla Pablo de que ustedes no tenían ciudadanía de Israel, pero eso refiriéndose ya al reino que va a ser restaurado, porque en ese momento el que tenía poder, el que reinaba era Roma. Pero ya va a llegar el momento en que Israel va a tener otra vez poder, va a ser reino y van a tener ciudadanía Israel. Dice, siendo ciudadanos romanos nos echaban en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Entonces se hace caprichoso acá Pablo, ¿no? Y luego así le hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fíjense, ahí se dan cuenta, nosotros estuvimos golpeando a ciudadanos que tienen derechos, ciudadanos que están protegidos por las leyes romanas, estaban ya con peligro. O sea, el judío y el que no tiene ningún derecho. Entonces salieron de la cárcel y viendo, 39, les rogaron y sacándolo le pidieron que salieran de la ciudad, ¿no? Por favor, por favor. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Finalmente ellos sintieron felicidad, sintieron alegría, estaban contentos porque entendieron que todo era la voluntad del Padre. Todo esto era para que el Todopoderoso sea exaltado entre estas personas. Amén.
A ver, quería mostrarle el mapa. ¿Vos podés colocar o...? Ahí vamos. ¿Dónde ocurrió esto? Para que después, cuando veamos el siguiente capítulo, podamos entender por dónde están ellos viajando. Ahora mismo ellos están por Filipo. Por Filipo. Entonces ahí... eh, en mi celular tengo el mapa. Si ustedes ven el mapa, eh, acá. Allá la punta, puede agrandar, ¿no? La punta roja, ¿cómo se dice ese clic? Ese que señala. Estaba Troas. Miren toda la recorrida que ellos hicieron. Quiero mostrarles nomás. Ellos salieron de Antioquía. Bate un poco hasta el costado donde está Antioquía número 7. Para que veamos nomás. Antioquía. ¿Se puede agrandar? Antioquía. Ah, ahí está. Ahí está. Y el 8 pasaban por Tarso, después dice Derbe, eh, Panfilia, Antioquía de Pisidia, allá arriba. Eh, Esta es la región de Turquía, Galacia, Bitinia, eh, Pisidia, Laodicea, Mileto, ¿eh? Todos estos lugares, ¿no? Y después más arriba, Esmirna, Troas, y allá está Filipos, en la punta, el que está de rojo. Ahí está, ya es totalmente territorio griego. Pero como yo les digo, no había una ciudadanía griega, no existía. ¿No? Tenía que ser ciudadano romano. Y están en Filipos, y de ahí van a ir a Tesalónica. La próxima ciudad va a ser Tesalónica, que es el número 23. Y después Berea, que es en Acaya. Acaya ya otra provincia. El primer fruto de Acaya sale uno. Y después van a bajar de Berea a Atenas, ahí donde Pablo se va a sorprender. Y después va a pasar a Corinto. Y finalmente va a volver hasta Esmirna y va a regresar nuevamente. Va a cruzar ahí el mar. Esto para que podamos ver todos los lugares donde estaba recorriendo el apóstol Pablo. Amén. Gracias, hermano, por haber compartido hoy con nosotros este estudio. Shalom. Shalom, hermanos. Bendiciones. Y hasta pronto.